Hoy, cuando pensamos en la antigua Roma, esto es lo que vemos. Una ciudad de ruinas de mármol, anfiteatros colosales y poder imperial. Un mundo de emperadores, ejércitos y magníficos espectáculos con gladiadores luchando a muerte. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta? ¿Y si analizáramos Roma de abajo a arriba? Escondidas por la ciudad moderna, todavía podemos encontrar los restos de una antigua Roma muy distinta. Las voces olvidadas de sus panaderos y sus carniceros, sus esclavos y sus niños. Dios, esta es triste. Vivió solo un año. Vixet annum unum, la muerte de un bebé. Aquí tenemos a una joven esclava de 17 años, africana, natural de África. Esto no fue solo un atraco, sino un asesinato en masa. En esta serie he estado explorando la vida de los romanos de a pie a través de las extraordinarias historias que nos cuentan en sus lápidas. Ya hemos visto cómo el imperio convirtió a Roma en la primera ciudad global del mundo, un lugar donde 1 millón de personas de 3 continentes vivieron juntas, donde la vida estaba llena de lujos y risas, pero también de enfermedades y peligros. En este último episodio, deseo inquirir aún más y cruzar las puertas cerradas de las casas romanas para conocer sus vidas personales y sus preciadas posesiones. Esta es una pieza valiosísima, porque es la única cuna del mundo romano que ha sobrevivido. Y conoceremos a algunos extraordinarios romanos corrientes que nos mostrarán un retrato íntimo de la familia romana, en ocasiones oscuro y muy sorprendente. Al entrar en las casas romanas, nos encontraremos en lugares repletos de historias, tanto impactantes como hermosas. De parejas enamoradas, por supuesto, pero también de embarazos adolescentes, bebés abandonados, amas de casa ebrias, esclavos fugitivos, tríos sexuales y un caso muy desagradable de violencia doméstica. Bienvenidos a mi Roma. Esta casa en Pompeya es el ejemplo perfecto de una casa romana convencional. Entrabas por la entrada principal a una amplia sala, de la que nacían varias habitaciones. Un estanque para recoger agua y frente a la puerta principal, una mezcla de recibidor y estudio llamado en latín tablinum. La idea general es que aquí es donde el dueño de la casa, ataviado con su toga, recibía a sus invitados, mientras que en la parte trasera de la casa, en sus estancias privadas, es donde encontramos a su esposa, a sus hijos y al cocinero, trabajando arduamente con un horno caliente. El problema es que podemos hacernos una idea un tanto cómica sobre los posibles señores de Pompeya, o mejor dicho, tendemos a formarnos una imagen idealizada al imaginar a nuestras propias familias, vestirlas con togas, añadir un par de esclavos y decir, ¡tachán! Esto es una familia romana. Y en realidad no sería del todo erróneo. Hay cosas que nos resultan familiares en las casas romanas. En algunas de ellas hasta encontramos letreros de «Cuidado con el perro» en la puerta principal. Pero si nos fijamos un poco más, descubrimos que no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo comenzamos a revivir lo que realmente sucedía entre las paredes de una casa romana y cómo nos acercamos a una familia romana real? La mejor manera es fijarse en lo que los propios romanos nos cuentan en sus tumbas. Cuando entras a un lugar como este, lo primero que capta tu atención son las estatuas de ricos y severos emperadores y señoras con peinados caros. Pero si miramos más allá, hallaremos miles de voces de romanos corrientes instándonos a leer sus historias.
Algunos pagaron por retratos y otros apenas por unas líneas de texto. Pero todos nos dan pistas acerca de con quiénes vivieron y a quiénes amaron. Aquí hay un adorable niño con su perro. Aquí tenemos a un padre conmemorando a su hija Julia y ahí está con un peinado elegantísimo. Supongo que sería bastante aficionada a la moda. Pero una de las cosas más llamativas de estas lápidas es cómo los matrimonios romanos se retratan a sí mismos al morir. Y si queremos saber por qué hemos heredado una perspectiva tan tradicional de la familia romana, el mejor punto de partida es el matrimonio romano. Esto era parte de un gran sarcófago de mármol. No sabemos quién estuvo originalmente en su interior, pero esta parte al menos nos habla de matrimonio. Vemos a un marido y a una esposa cogidos de la mano. Es la imagen tradicional de una pareja de romanos casados. Se trataba de una representación tan típica del matrimonio romano que los escultores las habrían producido por decenas. Todo estaba preparado y el escultor solo tenía que poner sus caras en las cabezas. Aunque lo pueda parecer, no era una relación de igualdad. Según el estereotipo, el marido tenía todo el control y la labor de la mujer era servirle de todas las maneras posibles. De hecho, hay epitafios romanos que resumen vidas de mujeres simplemente repasando sus servicios. Hablaba con dulzura, tenía bonitos andares, tenía hijos, cuidaba de la casa, hacía lana y punto. Y eso también se aplica a la élite de la sociedad romana. Existe una curiosa historia sobre la emperatriz Livia, la intrigante y envenenadora esposa del emperador Augusto. Al parecer procuraba que la gente la viera en el palacio imperial hilando y tejiendo la lana para las togas de su marido. Eso era lo que se suponía que hacía la mujer romana. En apariencia, estas lápidas nos muestran una visión estable, calmada e incluso fría del matrimonio romano. Pero las lápidas suelen dar esa impresión y hasta hoy en día se caen los tópicos. Pero hay muchas otras pruebas que nos ayudan a sustentar estas impresiones estereotipadas. En el Museo Británico de Londres hallamos una maravillosa colección de anillos romanos decorados con la misma imaginería. Nos resultan bastante familiares. De hecho, sabemos que donde preferían ponerse el anillo era en el dedo al que llamamos anular. Algunos médicos romanos creían que existía un vínculo directo entre ese dedo y el corazón, y es difícil encontrar grabados distintos al estándar de las manos entrelazadas, pero es posible en contadas ocasiones. Este anillo de aquí es bastante sencillo. Pero en el centro pone en latín Te amo parum, que significa literalmente no te amo lo suficiente. Resulta raro de primeras. Es extraño imaginar darle un anillo de oro carísimo a alguien para decirle: toma, te doy este precioso anillo, pero tampoco te quiero tanto. Posiblemente se trate de algo más inteligente que eso. Y creo que su significado real debe de ser: no te puedo amar tanto como mereces ser amada. Eres tan fantástica, hermosa y encantadora que nadie podría amarte tanto como deberías ser amada. Es la maravillosa e insólita voz de una persona en particular gritando a través de los tópicos del matrimonio. Ese anillo alude a la pasión que se podía encontrar en las parejas romanas. Pero también la hallamos al prestar atención no solo a la voz del hombre y al pensar desde el punto de vista de la mujer. Repartidas por Roma encontramos un increíble trío de lápidas que, aunque escritas por hombres, muestran un retrato mucho más íntimo y honesto de sus parejas. Hay que coger con pinzas lo que marido y mujer dicen el uno del otro en sus epitafios, porque cuentan unos embustes tremendos sobre su matrimonio.
Vivimos durante 30 años sin cruzar una mala palabra. Eso me parece tan imposible en la antigua Roma como en la época actual. Pero ocasionalmente encontramos a alguien que se desmarca, que rompe esos tópicos y realmente evoca a su personaje. Este es un buen ejemplo. La lápida de una mujer llamada Gliconis, erigida por su marido. Bueno, Gliconis es un nombre griego y significa dulce. Y eso dice, de hecho, pone dulce por su nombre, pero más aún por naturaleza. A ella no le gustaba ser austera y correcta, dice. Prefería ser un tanto salvaje. Las quibos, bastante sexy, suaves. Le gustaba estar un poco empapada de Baco. Baco es el dios del vino. Así que lo que está diciendo es que ella era un poco salvaje y que le gustaba tomarse una copa o dos. Es una lástima, dice, que no viviera para siempre. Pero después de tanto cariño, la siguiente nos revela un lado mucho más oscuro del matrimonio romano. Aquí hay otra lápida que nos parece muy especial, pero que esconde un crudo desenlace. Fue erigida por un matrimonio. Él se llamaba Restutus Piscinesis y la esposa se llamaba Prima Restuta. La erigieron Fecerunt para Prima Florentia, su querida hija Filia Carissimai, su queridísima hija. Hasta aquí todo normal. Pero ¿cómo murió ella? Fue arrojada de Quepta Est in Tiberi, en el Tíber, por su marido Orfeus. Ella apenas tenía 16 años y medio. Si su madre y su padre estaban en lo cierto, este fue un caso de homicidio doméstico. Me temo que algunas cosas nunca cambian. La mujer de esta última lápida merece ser mucho más famosa de lo que es. Su historia nos ofrece una visión muy distinta de la virtud y fidelidad romanas. Fue erigida a una mujer llamada Alia Potestas. Era una ex-esclava liberta de un hombre llamado Aulus, su pareja. Comienza con algunos elogios bastante típicos para una mujer romana. Siempre era la primera en levantarse por la mañana y la última en acostarse por la noche. Se encargaba de todas las tareas domésticas. Pero entonces empieza a resultar un poco extraña porque el escritor se expresa de manera explícita sobre su cuerpo. Aquí dice que tenía unos pechos blancos como la nieve y unos pezones pequeños. Y que sus brazos y piernas eran maravillosamente suaves. Y después explica por qué. Porque era una depilator muy activa. Buscaba cada pelito y lo arrancaba. Pero la cosa no acaba aquí. Esta mujer tenía 2 amantes con los que convivía. Vivían juntos en una casa, en una domus, y lo hacían en perfecta armonía. Esto es, en otras palabras, un ménage à trois a la romana. Pero después de su muerte, los hombres tomaron rumbos distintos y fueron envejeciendo por separado. Si queríamos un ejemplo de cómo las relaciones romanas podían ser tan caóticas, rebuscadas y confusas como las nuestras, ese sería el hogar de Alia Potestas. Pero no puedo evitar preguntarme cuál hubiera sido la versión de Alia Potestas sobre estos hombres. Si esas 3 voces nos cuentan cómo podemos llenar una casa romana con un inesperado conjunto de ocupantes, ¿qué hay de la propia casa? Si miramos más allá de las elegantes casas de Pompeya con sus grandes vestíbulos y costosas pinturas, descubriremos que las casas romanas podían ser tan dispares como sus relaciones.
vivían varios inquilinos. Tenía 3 o 4 pisos separados y, de hecho, las paredes interiores estaban hechas en parte de mimbre. Era una especie de vivienda prefabricada, pero no penséis que la habitaban pobres. Aquí se encontró una costosa colección de estatuillas de bronce. Este lugar es muy interesante porque parece ser un bloque de viviendas, pero también en parte un albergue y una posada. A la vuelta de la esquina está una de mis casas romanas favoritas, la planta baja de lo que un día fue un edificio de viviendas bastante agradable. ¿Hay alguien en casa? Lo asombroso de este lugar es que su diseño, básicamente una serie de habitaciones que dan a un pasillo central, recuerda al de un piso cualquiera de las ciudades modernas. Este lugar es conocido ahora como la ínsula de las pinturas en el techo, y siento que podría mudarme aquí ya mismo. No sabemos cuántas personas llegarían a vivir aquí, y eso cambia nuestra manera de verlo. Está claro que no sabemos exactamente quiénes serían, pero no me cuesta imaginar a Gliconis o a Alia Potestas madrugando en un sitio como este. El caso es que la mayoría de romanos no vivían en esas grandes casas que vemos en Pompeya. Disponían de una amplia variedad de alojamientos. Las clases más bajas vivían en tugurios, en una habitación encima de su tienda, o dormían bajo las escaleras de otros. Pero esto era un término medio. El hogar, dulce hogar de alguien. De todas formas, parte de la dificultad que tenemos para revivir espacios como estos es que casi nada de lo que había en ellos ha sobrevivido. Sería como si intentáramos averiguar qué sucede en una casa moderna sin tener ningún mueble, pero no es una tarea del todo imposible. Escondido en un depósito de Herculano, se halla un valiosísimo tesoro en forma de mobiliario doméstico, encontrado en las casas de la ciudad. Carbonizado cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, ha sido cuidadosamente reconstruido. Es muy evocador. Aquí tenemos una mesa del tipo que tendríamos junto a la cama y sobre la que comeríamos y beberíamos. No todos los romanos se acostaban para comer, sino que algunos ponían sus alimentos aquí, se sentaban y comían. Y aquí hay 2 cestitas de mimbre a las que les podemos quitar la tapa. Son el tipo de cachivaches que solo encontrabas en una casa romana. Esto es lo más parecido que encontraremos en una tienda de muebles romana. Hay patas de mesa con impresionantes adornos de marfil, otras totalmente talladas con extraños perros. Esto es lo que llamamos un sofá-cama, que fue taraceado con mucho gusto. Incluso un armario perfectamente conservado, que alguna vez contendría toda clase de baratijas. Es precioso. Todavía se aprecian sus pequeñas bisagras y su pequeño tirador. Pero el más insólito es otro hallazgo. Esta es la cuna de un bebé. Es una pieza valiosísima, porque es la única cuna del mundo romano que ha sobrevivido. Y eso nos hace pensar que tal vez no hayamos tenido suerte al no encontrar cunas de otros niños, o que quizá la mayoría de bebés no dormían en cunas, sino en el equivalente antiguo de un cajón o en la cama junto a su mamá o su niñera. Cuando la encontraron, había en ella un pequeño esqueleto, y alrededor de este había retazos de tela, de tejido y un montón de hojas. Y parecía como si ese bebé hubiera estado durmiendo en un colchón relleno de hojas y tapado con una manta cuando se produjo la erupción del Vesubio en el 79 y puso fin a su corta vida. Todavía hoy conmueve
Mecer la cuna, que fue mecida por madres y niñeras romanas. Para mí esa colección de muebles simboliza todo lo que podemos situar en las casas romanas si lo intentamos. Ya no solo sus trastos, sino a los maridos y a las esposas con sus caóticas relaciones. Ver la cuna de un bebé tan de cerca nos hace pensar en la figura de los niños en el hogar romano. Ese bebé, obviamente, no sobrevivió a la erupción del Vesubio, pero si lo hubiera hecho, ¿hubiera tenido una infancia muy diferente a la nuestra? Hoy en día, separamos la infancia del mundo de los adultos. Vestimos a los niños con ropa muy distinta a la de los adultos. Tienen su propio entretenimiento, sus propios libros, consumen alimentos distintos y en los últimos 50 años incluso inventamos la categoría adolescente. En la antigua Roma, la infancia era diferente. Casi nunca hemos visto u oído acerca de los niños en las casas romanas. Generalmente son desterrados a la parte trasera de la casa y rara vez son mencionados. Hoy, el único modo de escuchar sus voces es centrarse en los muertos. En estos libros hay registradas más de 30.000 lápidas de la ciudad de Roma de gente de todas las edades, sexos y clases sociales, pero impacta la cantidad de lápidas de niños. Aquí hay cientos y cientos de ellas. Esta es la del pequeño Titius Eutychus, que apenas vivió 4 años. Y esta es la de Titius Phosphorus, de 5 años. Pasamos la página y está Titia Regilla, de 1 año, 5 meses y 11 días. Estos son solo unos pocos de la T y encaja con lo que sabemos sobre la mortalidad infantil en Roma. Por lo menos la mitad de los niños no habrían llegado a los 10 años y 1/3 ni siquiera a su primer cumpleaños. Hay que tener un corazón de piedra para que no te conmueva esa estadística. De todos modos, no todo es pesimismo. Mi favorito indiscutible es un personaje tremendo. Una niña que murió con apenas 5 años, pero que nos transmite su personalidad. Se llamaba Geminia Agate Matri y no resultaba muy femenina. Tenía un pueri voltum, la cara de un niño, pero era un alma cándida. Ingenio docili. Era bonita y un poco mimada. Veneranda. Era pelirroja y llevaba el pelo corto por arriba, pero me lo dejé largo por la espalda. Y luego dice, no os aflijáis mucho por mí. Tomaos una copa y no os lamentéis mucho porque mi cuerpecito esté descansando. Es como si se estuviera dirigiendo a sus parientes. Pero creo que también es un mensaje para nosotros, porque aunque estas lápidas hablen de muerte, para mí también destilan amor, cariño y vida, en definitiva. ¿Y qué pasaba si los niños como la pequeña Geminia Matri sobrevivían? ¿Iban al colegio o tenían sus padres romanos otros planes para ellos? Pues previsiblemente dependía de dónde estuvieras en el orden jerárquico. En sus laboratorios a las afueras de Roma, un grupo de antropólogos italianos ha analizado más de 6.000 esqueletos romanos, exhumados por la zona de Roma durante el siglo pasado. Junto a esqueletos adultos también se hallaron algunos huesos de niños en las tumbas más pobres, porque aunque fallecieran muchos niños, sus frágiles esqueletos raramente sobreviven. Estos son los pequeños restos de un niño que tenía unos 6 años en el momento de su muerte. Y estos pertenecieron a un adolescente, probablemente masculino. Tendría 16 o 17 años cuando murió. Lo extraordinario es que estos huesos muestran signos evidentes de desgaste. Esta tibia era de un adolescente de 16 años.
Y por las marcas de sus huesos, podemos determinar que sus piernas fueron expuestas a grandes esfuerzos. Estas marcas son muy evidentes, a pesar de tratarse de un individuo tan joven. Entonces, este chico, a los 16 años de edad, ya había forzado mucho sus piernas durante muchos años. Incluso este pobre niño, que murió con apenas 6 años, tenía estas marcas en sus huesos que nos demuestran que había realizado trabajos muy pesados. Este tipo de lesiones no se las podría haber hecho jugando al fútbol o saltando a la comba, ¿no? Tenían que deberse a trabajos muy duros. Como estos huesos los encontramos en un lugar donde había una fulónica, es decir, una tintorería, y a juzgar por el tipo de lesiones visibles en los huesos, creemos que trabajaba en esta fulónica. En la fulónica tratabas el tejido, lo teñías, pisoteabas las telas, de modo que teníamos a un niño haciendo un trabajo manual pesado, en una época en la que creemos que debía estar en el colegio. El equipo de Paola también encontró en la tumba de una niña de 1 año una extraña colección de dijes que formaban un pequeño y precioso collar. Parecen bastante inocuas y vemos un conejo de color ámbar, una figurita de un dios egipcio, un minifalo y algunas cuentas, pero ocultan una historia muy oscura. Esto es lo que los romanos hubieran llamado crepundia. Iba ensartada y la niña la habría llevado en su cuello. Así que era mitad juguete, mitad amuleto o talismán. Pero además tenía un papel importante en un aspecto de la cultura romana que encontramos bastante chocante: el abandono infantil. Esto significa que si en Roma tenías un niño que no querías, podías tirarlo a la calle o al vertedero, y ahí es donde entraba la crepundia. Algunos padres dejaban a estos bebés con su crepundia alrededor del cuello, como una especie de vínculo con su familia, con su identidad original. Esta era una trama fantástica para algunas comedias romanas, en las que la heroína esclava era encontrada y reconocida por sus padres por la crepundia que le habían puesto al dejarla, por lo que en algunas comedias romanas estas historias podían acabar con un bonito final feliz. Pero en la vida real no estoy tan segura. El hecho inevitable para los niños de las familias más pobres era que si no los habían abandonado, y sinceramente no sabemos cuántos lo fueron, tenían que trabajar en cuanto fueran considerados capaces, a veces ya a los 5 años. Pero si ascendemos en la escala social, las cosas eran diferentes. En el centro de Roma, en una galería cubierta justo detrás del foro, aún podemos encontrar restos de una escuela romana, y en sus paredes enlucidas encontramos escritos, dibujos y hasta caricaturas del maestro de escuela que nos recuerdan lo poco que han cambiado los niños. Aquí tenemos un estupendo dibujo de un hombre con barba. Y como es típico en Roma, un pene. Aquí tenemos una práctica de las letras A, B, C y D. Y también pequeños fragmentos de poesía en latín. Esto parece un antiguo pupitre de colegio y creo que es eso exactamente. Los colegios de Roma no eran como los nuestros. Las clases se impartían en galerías como esta, bajo la sombra de los árboles o incluso en las calles. Casi todos eran de pago y por tanto para ricos, y eran solo para chicos. Algunas de sus lecciones eran muy parecidas a las nuestras. Aprendían a leer y escribir y estudiaban una lengua moderna, en su caso griego antiguo, pero no estudiaban ciencias, sino oratoria y poesía.
Aún se conserva la representación de una escuela romana en acción. La pintura original de Pompeya se ve muy difuminada, pero esta copia del siglo XIX muestra exactamente lo que ocurre. Aquí están los niños buenos en clase, mientras que aquí está el desafortunado malhechor. Debe de ser al que han pillado dibujando una caricatura del maestro en la pared. Está siendo azotado, sujeto por dos de sus compañeros, y lo han dejado en calzones, en esa especie de calzones. Aquí está el maestro pegándole y él claramente está gritando. Este era un conocido castigo corporal romano que hasta tenía su propio nombre, catomus. Y no nos sorprende mucho que uno de los apodos favoritos para los maestros de escuela de Roma fuera Plagosus, bestia. Para las familias romanas pudientes, la memorización y la disciplina era la educación ideal para los chicos, pero también constituía un ideal para las familias que trataban de ascender en la escala social. La mejor manera de poner cara humana a esta historia es visitar a uno de mis personajes favoritos, un colegial romano hijo de antiguos esclavos, cuyo monumento aún supervisa una céntrica plaza de Roma. He venido aquí para reunirme con este jovencito. Sulpicius Maximus era su nombre, y era una especie de niño prodigio romano. Con apenas 11 años, participó en un concurso de poesía para adultos, una especie de talent show romano, pero no conocería la fama. Murió y su madre y su padre le erigieron este gran monumento. Aquí se dice que murió de tanto estudiar y pienso que tal vez fue víctima de unos padres avasalladores. El monumento original de Sulpicius ha quedado relegado a un rincón de un museo de Roma, pero eso nos permite tenerlo cara a cara. Su historia me hace preguntarme cómo sería la vida de los niños como él en familias desesperadas por triunfar. ¿Nunca fuiste travieso? ¿Nunca te negaste a hacer los deberes? ¿Nunca perdiste los zapatos de la escuela? No puedo evitar pensar que la vida en casa de Sulpicius no era como sus padres la habían descrito, pero en general da la sensación de que la infancia, tal y como la conocemos, no existía en el mundo romano. Y basta con mirarlo. Si nos hubiéramos encontrado esta estatua sin conocer su historia escrita, hubiéramos pensado que este era un orador arengando a las masas en el foro romano, cuando en realidad era un niño de 11 años. Jamás lo hubiéramos sabido. Las familias romanas ambiciosas, a la hora de educar a sus niños, se concentraban en la vida pública, en la oratoria e incluso en la poesía. No en lo que llamaríamos desarrollo emocional, pero ¿se aplicaría lo mismo a las niñas ricas romanas? En el almacén de este mismo museo encontramos un insólito objeto que nos ayuda a conocer ese lado de la historia. Esta es la muñeca romana de más exquisita belleza. Es el modelo más perfecto que conservamos del mundo romano y es tan preciosa y frágil que, aunque me muero por cogerla, no me está permitido hacerlo. Parece estar hecha de madera, pero en realidad es de marfil. Es una mujer con unas extremidades ingeniosamente articuladas. Lleva un peinado bastante elegante y a la moda, y en su mano lleva un anillo de oro. Bueno, en el mundo romano no había tiendas de juguetes, y la mayoría de niños, como Sulpicius, si salían a jugar, improvisaban con nueces y piedras y jugaban al juego de la rana en el río. Esto es un poco especial. No es una simple Barbie, sino la emperatriz Barbie. Los juguetes como este tenían otra finalidad, no solo la de servir para jugar. Como todos los demás, este juguete enseñaba a quien lo poseyera cuál sería su función en la vida. Las mujeres romanas nacían para casarse y tener hijos. De hecho, algunos escritores romanos nos cuentan que justo antes de casarse, las chicas romanas iban a un templo y dejaban allí sus muñecas.
Pero eso no fue lo que pasó con esta muñeca, porque de hecho fue encontrada en un gran sarcófago de piedra de una mujer llamada Creperia Trifana. A juzgar por su esqueleto, Creperia tenía unos 20 años y seguramente no se hubiera casado, por lo que se llevó su muñeca con ella a su tumba. Y esto nos resulta extrañísimo porque no nos imaginamos enterrar a una veinteañera con su Barbie. Una gran cantidad de niñas romanas debieron de llevarse a la tumba sus muñecas. De hecho, uno de los escritores más famosos del mundo romano, Plinio, narra la historia de una chica que murió joven, Minicia Marcela, hija de un amigo suyo, Fundanus. Plinio cuenta que iba a cumplir 14 años, pero que tenía una cabeza vieja sobre unos hombros jóvenes y que era sabia para su edad, que era dulce y encantadora, y que era la viva imagen de su padre. Lo realmente triste, según cuenta, es que estaba a punto de casarse. Y ahora, por un absolutamente extraordinario golpe de suerte, conservamos la lápida de Minicia Marcela. Aquí la tenemos bastante elegante y austera. Para el más grande y mejor dios, Minicia Marcela, hija de Fundanus. Pero nos aguarda una triste sorpresa al final. Plinio dijo que iba a cumplir 14 años. Pero aquí pone que vivió durante 12 años, 11 meses y 7 días. Así que tenía 12 años y estaba a punto de casarse. No sabemos cuántas niñas romanas se casarían tan jóvenes, pero diría que una importante minoría. Y esto nos plantea una pregunta obvia. ¿Los matrimonios como este serían consumados de inmediato? Queremos pensar que no, pero lo más probable es que sí. Cuando juntamos a todos estos niños, a los niños trabajadores, a los niños poetas y a las niñas prometidas, la infancia romana puede resultar una etapa bastante cruda de la vida. Pero podríamos estar equivocados. Para ayudarme a poner esto en contexto, me he reunido con un compañero y padre de 2 hijos, Greg Bull. Todavía me cuesta comprender la infancia romana, es decir, ¿realmente era tan brutal? No estoy segura de si era tan distinta a la nuestra. Algunas etapas eran brutales y otras eran distintas, pero muchas eran iguales. Tenían una infancia, aunque algo más corta que la de nuestros hijos. Pero no estaban tan protegidos como los niños occidentales actuales, ¿no? Eso es cierto. No tenían una habitación llena de cosas de niños, no tenían entretenimiento para niños ni ropa para ellos. Eran muy pocos los niños ricos que podían tener un pedagogo griego, o esclavos o niñeras que los llevaran a la escuela. La mayoría de niños hacían lo mismo que los adultos en los mismos sitios que ellos. Estamos comparando un mundo donde nacían muchos niños y muchos de ellos morían, donde estaban completamente integrados en el mundo de los adultos, con un mundo en el que no nacen muchos niños, la mayoría de ellos sobreviven y sus infancias se prolongan hasta un punto en el que los romanos ya los hubieran considerado jóvenes adultos. Ya. Y si tenemos en cuenta que al menos la mitad de ellos morían antes de los 10 años, ¿cómo afectaba eso a la relación entre padres e hijos? Cuando se pierde un niño es una tragedia en cualquier sociedad y en cualquier época. Y cuando los romanos perdían a sus hijos, nos consta que podían quedar destrozados, pero era una tragedia habitual, la misma que habrían sufrido otras familias en su calle y la misma que habrían sufrido sus padres. En efecto, las lápidas nos demuestran que, aunque fuera algo frecuente, era terriblemente doloroso. En cierto modo, tampoco a nosotros nos resulta todo lo ajeno que nos gustaría, pues me ha impactado la lápida que está en la pared de este bar. Es evidente que son una madre, un padre y un niño pequeño que está tomando a un perro que está cargando a su mascota, y podemos reconocerlos como madre, padre e hijo con todo lo que asociamos a la familia. La diferencia es que el proyecto de tenerla era mucho más arriesgado. Su existencia era mucho más precaria. Sí, realmente, la conclusión es que la infancia romana suponía un gran riesgo.
Por supuesto, no debemos olvidar que para una mujer romana, ese riesgo no era solo criar a los hijos, sino también ser fértil. En un mundo con pocos cuidados médicos, como los entendemos, el embarazo romano no siempre era sencillo, y uno de los objetos que mejor nos presenta este mundo es un inquietante instrumento médico hallado en Pompeya. Dios. Cualquier mujer romana hubiera reconocido esto, un antiguo espéculo ginecológico romano. El procedimiento es bastante simple. Estas son las valvas, las cuales se introducían en la vagina y a continuación se giraba el tornillo, el cual abría las valvas y ensanchaba la vagina para que se pudiera examinar a la mujer. Ya sabemos cómo funciona, no hace falta una demostración. Este es bastante bonito y tiene decorada la parte superior. Supongo que el médico que poseía esto era bastante caro y tenía clientas adineradas. No creo que esto lo usaran con mujeres pobres. Pero que nos resulte familiar no debe confundirnos. Uno de los extractos de literatura romana más repugnantes que he leído, y eso que hay bastante donde elegir, describe lo que hacían cuando no se podía extraer el bebé de una mujer, cuando éste quedaba atascado y quería salvar la vida de la madre. Colocabas un espéculo, veías lo que ocurría. Metías un gancho en la mujer e intentabas sacar al bebé. Lo matabas en el proceso porque le atravesabas el ojo y el cráneo, pero dudo que, aunque su fin fuera a salvarles la vida, muchas mujeres sobrevivieran a ese proceso. Hoy el parto tiene sus peligros, pero en el mundo romano era un campo de batalla. Creo que si en el mundo romano los hombres morían como soldados, las mujeres morían en el parto. Resulta difícil imaginar tales experiencias en la casa romana en sí. Las habitaciones donde mantenían relaciones y daban a luz nos han dejado unas cuantas camas, pero ninguna doble, y un montón de pinturas eróticas. Pero de vez en cuando vemos cómo las mujeres podían trascender a los roles que por tradición se les asignaba. En una casa de Pompeya, conocida ahora como la casa de Julius Polybius, por el que había sido su propietario, encontramos a una mujer que podía haber hecho eso. Y he venido a verla con mi compañero Andrew Wallace Hadrill. Lo que me interesa de esta extraordinaria pintura es que muestra un sacrificio religioso y está llena de un extraño simbolismo religioso, como esta serpiente en el altar. Pero lo que más me interesa es esta pareja de aquí, porque me parece que representan al cabeza de familia y a su esposa. Y es muy poco frecuente, porque lo habitual es que solo hubiera un hombre ataviado con su toga haciendo el sacrificio y que todo el mundo dijera: este debe de ser el cabeza de familia. Pero aquí también la tenemos a ella. Se ha colado en este acto, y es que esta mujer, al tener sus propiedades completamente separadas de las del marido, es posible que fuera más rica y poderosa que él. ¿Qué hacía esa señora ahí, justo en el centro de la imagen, si no era más rica ni más importante que el hombre a su lado? En algunos casos era posible darles la vuelta a los papeles tradicionales en el hogar romano. Pero todavía hay una parte de la casa romana que nos resulta totalmente desconocida. La parte que hacía que funcionara, y con esto me refiero a los esclavos. La arqueología nos ha dado muy poco material relacionado directamente con la esclavitud, pero guardado en un museo romano hallamos un objeto que revela mucho sobre su lado oscuro. Podríamos pensar que era un collar de perro, un anillo de hierro con una pequeña placa metálica en la que vemos escrito en latín: Fugi, teneme. Me he escapado, captúrame. Si me llevas con mi amo, Soninus, recibirás un solidus, un sólido, una moneda de oro. Seguramente no fuera el collar de un perro, sino de un esclavo romano. Puede parecer muy pequeño, pero se han encontrado collares como este alrededor del cuello en esqueletos humanos. Y el hecho de que no estemos seguros de si se trata del collar de un esclavo o de un perro nos dice mucho sobre la esclavitud romana y la inhumanidad que evocaba.
Existe una historia terrible y conmovedora sobre el emperador Adriano, que se enfadó mucho con uno de sus esclavos, tanto que le sacó un ojo con un punzón. Adriano, al instante, se sintió arrepentido y avergonzado por lo que había hecho y le dijo al esclavo: «Toma de mí cualquier presente, lo siento mucho, pide lo que quieras». El esclavo se mantuvo mudo. Adriano le insistió y le dijo: «Te daré cualquier cosa». Y el esclavo respondió: «Solo quiero mi ojo». Así que es fácil entender por qué los esclavos romanos habrían querido escapar y por qué los amos romanos podrían haber querido indicar que eran de su propiedad de este modo o con marcas o tatuajes. No obstante, intuyo que los que escaparon, o lo intentaron, fueron mucho menos de lo que nos gustaría. Sospecho que la mayoría de los esclavos mostraban su resentimiento contra sus amos en una especie de guerra mucho más doméstica. Les robarían cosas, les romperían adornos valiosos, se guardarían la calderilla y supongo que les escupirían en la sopa. Hoy la esclavitud es uno de los tópicos más desagradables de la cultura romana. Lógicamente es una palabra cargada con todo tipo de prejuicios modernos, pero lo cierto es que estaba muy arraigada en la cultura romana. En una población de 1 millón, 1/3 podían ser esclavos y no eran exclusivos de los ricos. Los más pobres también los tenían y hasta algunos esclavos tenían esclavos. La esclavitud romana era brutal, pero en las relaciones entre amos y esclavos no todo era tan blanco o negro como tendemos a imaginar. Está claro que hubo miedo, desconfianza y odio por ambas partes. De hecho, hay algunos mitos urbanos romanos maravillosos sobre esclavos mucho más astutos que sus pobres y sufridos amos. Pero al mismo tiempo hubo mucho respeto, afecto e incluso amor. Uno de los mejores lugares que mejor nos revelan las conflictivas emociones de esa relación es una de las casas más grandes de Pompeya. En un conjunto de habitaciones del jardín trasero hay unos baños privados con algunos mosaicos bastante gráficos. Estos aluden con bastante claridad a una parte del trabajo de los esclavos que tendemos a olvidar: el sexo. Entonces, esta era la entrada a la sala de la sauna. Sí, sí. Y lo que vemos aquí son unos estrígiles, unos objetos de bronce que se utilizaban para quitarse el aceite del cuerpo. Es bastante ginecológico en el fondo. Y el caso es que no podemos entenderlo realmente sin mirar a este hombre de aquí, a esta figura negra desnuda tan extraña. Lleva unos calzones blancos. Lleva un taparrabos blanco que claramente no cumple su función. Precisamente no cubre sus genitales. Su pene. Porque son enormes y que cuelgan. La punta de bronce va a juego con esas lámparas o frascos o lo que sea que lleve en sus manos. Y cuya apariencia es fálica. Así que a medida que entramos, va revelando una temática sexual muy intensa. Pues bien, esta es su pequeña sauna. En el momento en que entras, el eco te rodea. El eco. Es estupendo, ¿verdad? Es un espacio fantástico. ¿Y esto? Mira esto. Este mosaico a mí me sugiere sexo en la piscina. Parece ser otro esclavo, ¿verdad? Lo que esto transmite va relacionado con la sexualidad del baño, pero también con el uso de los esclavos, con su disponibilidad total, su disponibilidad corporal para el sexo con sus amos. Nadie que viviera en una casa grande decía: «Me voy al burdel». Utilizaban a los esclavos como querían y cuando querían, y esa era la base de la esclavitud. Pero lo interesante es que no era solo el señor de la casa quien abusaba de esclavos, tanto masculinos como femeninos, sino que también las propietarias y mujeres preponderantes de la casa abusaban de los esclavos masculinos y posiblemente de los femeninos. Esta es la parte más desagradable de la esclavitud romana. Ser presionados a tener sexo con el señor o la señora era un asalto a su libertad, pero esa era la cuestión. Habías perdido tu libertad, la libertad de controlar tu cuerpo. Pero tampoco debemos pensar que, porque hubiera sexo, esto tuviera que ser siempre algo malo para los esclavos. Constantemente encontramos casos de esclavos que se casaron con sus amos. Sí. El sexo era una forma de ganar dinero, pero también una vía hacia la libertad.
Esta es la gran paradoja sobre la esclavitud romana. Podemos pensar que era cruel y que a veces llegaba a la violación, pero no era siempre de por vida. Y si nos fijamos en las lápidas, sorprende ver que la mayoría de las que se conservan en la ciudad de Roma pertenecieron a exesclavos. Fueron liberados por miles. Aquí tenemos una señora con un nombre fantástico, una exesclava, según dice, una liberta. Y su nombre era Betia Erotique. Me gusta ese nombre. Esta lápida es bastante curiosa. Fue erigida por un exesclavo, un libertus, para su propio esclavo. Era muy querido para él, carísimo. Esta es una mujer con un trabajo interesante llamada Dorcadis. Y es la exesclava de Julia Augusta, es decir, la emperatriz libia. ¿Cuál era su trabajo? Era ornatrix, la peluquera de la emperatriz. Un trabajo bastante bueno. Aquí vemos una bonita imagen. Estaba en una lápida y nos muestra a un esposo y una esposa, supongo, disfrutando de un banquete. Pero es el jovencito de la izquierda el que me interesa. Está sirviendo la mesa y debe ser un niño esclavo. Había miles y miles como él en Roma. No sé de dónde procederían exactamente todos ellos, pero estoy casi segura de que no todos provenían del mercado de esclavos, como solemos pensar. Probablemente la mayoría de ellos habría nacido en la casa, y al igual que este jovencito, habrían conseguido acercarse bastante a sus dueños, servirían la mesa y tendrían niñeras y tutores. Esto comienza a darnos un enfoque diferente sobre la esclavitud romana y nos ayuda a entender por qué se podían llegar a establecer fuertes vínculos afectivos entre amos y esclavos. De hecho, la concepción romana de la palabra familia no solo incluía al marido, a la esposa y a sus hijos, sino que incluía a los esclavos. En Roma, estos eran parte de la familia. Y esto es lo que me decepciona tanto de la imagen preconcebida de la familia romana. Los esclavos no siempre quedaban aislados, sino que eran miembros de la familia como el señor y la señora. Pero la mejor manera de ver lo abierta que podía ser esta es visitando la tumba de una familia romana. Y he venido a ver algunas en la antigua Ostia con Cory Brennan, de la Academia Americana de Roma. Esto parece un callejón de la ciudad de los muertos. Pues eso es precisamente lo que es. Y aquí tenemos una casa en esta ciudad de los muertos, por así decirlo. Es algo que Marcus Sanius Aristo creó para él y sus antiguos esclavos. Los libertis, los exesclavos, y las libertabus, las exesclavas. También es interesante que aquí en la última línea deje claro cuánta tierra poseía para esta tumba, ¿no? Con eso no solo delimitaba el perímetro legal de su espacio, sino que era una forma de alardear sobre la propiedad que tenía en esta ciudad de los muertos. Lo importante entonces es que amos y esclavos eligieran vivir juntos en la muerte y no solo en la vida. En cierto modo, estas tumbas reflejaban sus propios hogares con habitaciones separadas, plantas superiores y espacios para urnas que superan en número a la familia nuclear. Lo que llama la atención cuando entras es su sentido de comunidad, la gran cantidad de gente que fue enterrada aquí. Bueno, aquí tenemos unas 2 docenas de nichos y cada uno es doble. Así que hablamos de unas 48 personas, más o menos. Es interesante ver cómo están todos mezclados. No pasas por aquí y dices, aquí está el nicho de los amos. De hecho, es difícil saber dónde habrían estado. Esto es completamente distinto a lo que vemos, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, donde la idea de que los señores de la casa y sus hijos fueran enterrados en la misma tumba que el cocinero, la criada o el mayordomo era absolutamente impensable. Pero esto pretende ser un ideal. Esta es la imagen que estas personas con tantas aspiraciones, querían transmitir. Una imagen de inclusión, de gran familia. La severidad no le interesaba a nadie. Y esto nos muestra un lado más dulce de esa horrible esclavitud. Sí, era un gran alarde. Esta tumba es para mí y mis
Pero no siempre eran familias felices, como nos cuenta la singular lápida de una niña llamada Junia Procula. La historia que narra parece una telenovela romana. La lápida fue erigida por su padre, un hombre llamado Eufrósinus, y la erigió para su niña, pero también para sí mismo y para otra persona cuyo nombre sería borrado. ¡Qué raro! ¿Por qué lo borrarían? En la parte trasera de la lápida se resuelve el misterio, porque encontramos otro texto escrito. Por lo visto, Eufrósinus había tenido una esclava llamada Acti. La había liberado, se habían casado, habían tenido una niña, la niña había muerto y las cosas se habían torcido mucho. Él la maldice en la parte posterior. Estas son las eternas señales de la infamia, dice. Esa antigua esclava mía era una envenenadora, era pérfida, era infiel, era dolosa, era mentirosa. Y continúa maldiciéndola. Le traigo un clavo y un trozo de cuerda para que ella misma pueda ahorcarse. Y piquen candentem, brea, hirviendo para consumir su horrible corazón. ¿Pero qué había pasado? A continuación, lo explica. Se fue con una adúltera, secuta adultorum, y por si fuera poco, se llevó a 2 de sus esclavos, un chico y una chica. Abandonó al pobre y anciano Eufrósinus tumbado en la cama, expoliado y completamente solo. Bueno, debemos recordar que no conocemos la versión de Acti y que podría haber sido muy diferente, pero está claro que la fluidez doméstica de unos podía ser un caos doméstico para otros. En resumidas cuentas, así era el hogar romano. En efecto, se trataba de un lugar habitado por los clichés tradicionales romanos, por pomposos maridos con sus togas y solícitas esposas tejiendo lana. Pero también era mucho más intrigante, sobre todo si le sumamos sus trastos, sus cunas y sus tumultuosas relaciones. Y sobre todo, las extraordinarias voces de los propios romanos que aún nos hablan 2000 años después. Vivía comiendo ostras de lucerna, las mejores que hay. Su vida inocente le fue arrebatada. Se fue con una adúltera, secuta adultorum, Menófolos. Y tampoco siento esos espantosos dolores de pies. Este es el monumento de un panadero. ¿Lo pillas? Prefería ser un tanto salvaje. Las quibos. Esto es un ménage à trois a la romana. Y lo que nos cuentan es que la vida cotidiana en la antigua Roma era tan maravillosamente entreverada, caótica y emocional como la nuestra. Es como si sostuvieran un espejo ante nosotros y nuestras vidas. Y les hablan a todos aquellos que se tomen el tiempo de pararse a escucharlos, y aquellos somos nosotros.